Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy, separación sana y por las buenas, con Juanita Boada. La vida está llena de momentos. En fotografía se ha popularizado una frase muy famosa que dice somos instantes. Y esto quiere decir o evoca lo efímera que puede ser la vida del ser humano y sus experiencias, algunas positivas, llenas de alegría, llenas de fusión y otras negativas que nos hacen sentir dolor, que nos hacen sufrir en cierto punto y nos arrugan el corazón. Una de ellas puede ser la separación, ese momento en el que decidimos o vemos que ya no hay marcha atrás y que es hora de pasar la página a un nuevo episodio de nuestras vidas. Es un hecho que para muchos quizás lo esperan, pero a otros los toma de sorpresa. No lo esperaban o no pensaban poder vivir esta situación en algún momento de sus vidas, ¿no? Pero sin importar la posición emocional que se tome, esta decisión no deja de causar un dolor o un luto. Y pues nos vienen las preguntas de cómo poder sobrellevar de una manera adecuada esta situación, cómo evitar que la emocionalidad nos gane y nos haga cometer errores de los cuales nos podamos arrepentir. Juanita Boada, en su libro Separación por las Buenas, nos da una guía y unos consejos de cómo podemos sobrellevar de mejor forma esta situación. Y por eso es que hoy nos acompaña en el estudio, Juanita. Bienvenida a Penguin Podcast Colombia. Muchísimas gracias, feliz de estar acá. Bueno, a nosotros también nos encanta tenerte acá. Juanita, bueno, arranquemos de una con el tema y empecemos conociendo un poco este concepto de separación. Yo creo que a pesar de que es una palabra que es conocida, sabemos en qué consiste, pero muchas veces como que no nos podemos adentrar a lo que realmente significa la separación. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la separación es una vivencia de una pareja que toma la decisión de pasar la página, comenzar un nuevo capítulo en vidas separadas, en lugares separados. Legalmente hablando, en Colombia podemos hablar tanto de separación como de divorcio, que es diferente. La separación tiene que ver con un primer paso, llamémoslo así, un momento en donde todavía no entramos a liquidar una sociedad, pero sí de frente miramos que hay obligaciones entre nosotros que cesan. Obligaciones como las del cuidado, la convivencia, pero por ejemplo nunca cesan las del cuidado de los niños. A diferencia del divorcio, que ya nos lleva a un proceso más complejo, que tiene que ver con no solo liquidar la sociedad conyugal, sino dejar por escrito cómo vamos a manejar la parte financiera y cómo vamos a organizar los tiempos de los niños. Pero en términos generales, la separación es una palabra dura porque implica eso, disociación, estar lejos, pero al mismo tiempo es un nuevo comienzo, una nueva manera de vivir cuando estando juntos no es lo sano para nadie. Claro, muchas veces, o sea, nosotros venimos con una ideología o con una educación en el que hacer que no funcione esa relación es un fracaso, Total. ¿cierto? Entonces, cuando pasamos por eso, sentimos vergüenza, sentimos dolor y sentimos rabia por la otra persona o muchas veces por nuestro propio sentimiento de culpa, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué aspectos pueden influir para poder llegar a este punto? ¿Mm? Para llegar a una separación, Ajá. bueno, yo creo que cada historia es absolutamente única y a veces tenemos en el libreto que tienen que pasar cosas terribles para separarnos. Tiene que haber de pronto violencia intrafamiliar, tiene que haber una infidelidad, tienen que haber cosas muy complejas, grandes peleas, maltrato psicológico, pero no le damos cabida a algo que es se acabó el amor. Yo te quiero como amigo, somos afines, somos un maravilloso equipo, tenemos una muy buena sociedad, pero no te amo. Incluso implica la parte sexual, no te deseo. Y la pregunta es, entonces yo me quedo viviendo con mi mejor amigo. Y hay parejas que lo aceptan y está bien, pero uno tiene que tener la conciencia de que ambos están de acuerdo con tener esa sociedad. ¿Qué lleva a una separación? Lleva a una separación cuando nos damos cuenta que vivir juntos no nos hace crecer, no nos suma como individuos. Puede que nos sume como pareja, pero no nos suma como individuos. Es decir, yo estoy contigo, pero yo no sigo creciendo, yo me estanco, mi emocionalidad cambia, tengo grandes momentos de tristeza, me pierdo en mi rumbo de vida, o donde estar juntos, tu influencia
me puede dañar, ¿cierto? Puede afectar mi autoestima y pueden haber temas de personalidad ahí donde en nuestro encuentro nos maltratamos o no nos apoyamos y por lo tanto nos hacemos daño. Y pueden haber temas de parentalidad, por ejemplo. No somos afines en la manera como vamos a educar a nuestros hijos. Yo digo que el matrimonio es una mesita de 4 patas. Si alguna de estas falla, puede repararse, por supuesto. Si las 4 fallan, también. Pero nos llevan más cercano a una separación. Las 4 patas serían la parentalidad, la sexualidad, la comunicación y las finanzas. Cuando estas patas de pronto todas fallan o fallan 2 de una manera importante o una de una manera importante, la comunicación, podemos terminar en una separación si no hacemos algo al respecto. La comunicación es muy importante. Es la base para una relación. Claro. Bueno, estamos hablando y te mencionaba anteriormente que el tema cultural, un tema religioso, somos un país en Colombia que estamos basados en religión. Como que sataniza mucho el tema de la separación, del divorcio, ¿cierto? Y lo tomamos como un fracaso. Nos llena de vergüenza, nos llena de dolor. ¿Cómo le vamos a decir a nuestras familias? ¿Cómo le voy a decir a mis papás que mi matrimonio no funcionó? Es muy chistoso y te voy a confesar que empecé a leer tu libro y estoy a 3 meses de casarme. Entonces fue como, o sea, te voy a ser sincero, fue un golpe como de, uy, ¿cómo así? Estoy leyendo un libro que me está preparando para separarme por las buenas, estando a 3 meses de casarme, pero me pareció muy interesante todo lo que tú mencionas acerca de que la separación no se puede ver como un fracaso. Y te quiero preguntar directamente, ¿la separación es un fracaso? No, de ninguna manera. Primero, porque la separación es una opción de vida en la cual yo estoy buscando algo definitivamente mejor. No hay pareja, no hay persona que esté buscando una separación porque no quiera vivir más en paz, más tranquila, con amor, con menos dolor, con más comunicación. Entonces, cuando vamos a dar ese paso es porque en realidad vamos a un nuevo capítulo que parece estar mejor. Entonces, de ninguna manera lo es. Segundo, porque además para llegar a eso, ojalá hayamos hecho un proceso serio, cuidadoso, de ver si nuestra pareja, nuestra relación de pareja puede sanarse en alguno de los aspectos. Yo digo que en la pareja puede haber una gripa, puede tener COVID, puede tener un tumor, puede tener metástasis, estar en la UCI o estar muerto. Y si tiene gripa o si está en la UCI, hay mucho por hacer. Entonces puede haber, yo puedo trabajar la culpa, que la culpa es algo sano. La gente que hace algo y daña a alguien con o sin intención y no siente culpa es un sociópata. Entonces, bienvenida a la culpa en la medida que me permite reflexionar cómo mis actos tienen impacto en los demás. Entonces, yo sí tengo la responsabilidad de cuidar ese compromiso y esa pareja, de hacer algo por tratar de mantenernos si nos hace crecer. Desde ese punto de vista, no es un fracaso. Ahora, yo quiero, digamos, aclarar algo. Este libro, si bien estamos en una cultura judeocristiana en donde lo ideal es mantenernos unidos hasta que la muerte nos separe, de ninguna manera lo que busca es invitar a una separación. Yo estoy felizmente casada y amo las relaciones duraderas, creo que uno sí puede trabajar por el matrimonio. Sin embargo, también creo que para amar a otros, a nuestros hijos o nuestra pareja, primero tenemos que amarnos a nosotros. Y muchas veces desde ese lugar podemos darnos cuenta que estando separados también es bueno para mí. Por lo tanto, puede ser bueno para ti. Entonces, lo que busca es más bien acompañarlo, que si llegamos a ese punto, ¿cómo lo hacemos para que sea constructivo, amoroso y honre incluso ese compromiso que algún día hicimos? Bueno, tú tocaste un tema muy interesante y es que tú eres, o sea, estás a favor de mantener el matrimonio. ¿Mm? La gente, quizás también por el tema cultural, por esa influencia que tenemos, podría ver tu libro como una oda a la separación. Pero entonces vemos que bueno, no vemos, cuando leemos el libro, cuando ya nos introducimos a lo que tú tocas, realmente no es un tema que esté invitando a separarnos o que nos esté diciendo como, no, ya, o sea, inicia una relación y prepárese para la separación porque es inminente, sino que tú lo mandas desde una perspectiva un poco más psicológica para poder llevarlo de una mejor manera. Pero mi pregunta acá es, ¿cómo nace esa necesidad de crear este libro? Pues de hecho voy a aprovechar lo que nos contaste.
Y es que yo creo que este libro es un libro que se deberían leer todas las parejas que deciden casarse. Ojalá sea un libro que nosotros, padres de familia, se lo regaláramos a nuestros hijos como un acto de amor y de responsabilidad frente a algo tan importante y tan serio como iniciar una familia. El origen de este libro o el propósito de este libro es cuidar a los hijos, cuidar la emocionalidad, cuidar nuestro propio corazón. El 41% de los colombianos, por estadística, se separan. Esa es la estadística actual. Entonces yo no me estoy basando en cómo te vas a casar y puede que te separes, léete este libro. No. Como hay un hecho, un fenómeno social, pongamos sobre la mesa una posible realidad. Y ante esto, preparémonos. Así como algún día nos preparamos para un matrimonio y nos organizamos, invitamos, hacemos una comida deliciosa, compramos una ropa especial, de la misma manera que rico que ante un evento tan contundente, preparémonos para hacerlo de la mejor manera. Porque digamos que el objetivo del libro es cuidar a estos chiquitos que no tienen ningún tipo de control, no tienen ninguna responsabilidad, pero que sí o sí va a pasar un tsunami por encima de ellos. Que al final van a estar bien si papá y mamá lo hacen bien, sí. Pero la idea es como, hey, empoderémonos, hagámoslo con cariño, cuidemos nuestras emociones, cuidemos la comunicación para cuidar a estos niños. La pregunta que te quiero dar ahora, Juanita, es pensar previamente en una separación, hablar de la separación o tener claro cómo poder actuar frente a esto, ¿es ser negativo? ¿Es atraer esa situación a mi vida? Yo no creo. Yo creo que esa es una creencia limitante y lo grave es que es poderosísima, ¿no? Porque hay una idea pues, que es muy común y es que nosotros atraemos lo que pensamos y tiene una lógica, tanto desde la neurociencia como desde la psicología. Si yo pongo mi atención en algo, eso se acerca, yo lo puedo lograr. Sin embargo, no creo que sea en este caso así. ¿Por qué? Yo creo que uno tiene que hablar de lo que no se habla en la vida. Hoy justamente en consulta estaba hablando con unos papás sobre la sexualidad de su chiquita. Es una niña chiquitica, pero el papá me decía, es que será que si le empiezo a hablar de esto y le pongo nombre a los genitales, voy a traer que... Y yo decía, no. Lo primero que tiene que tener tu hija es conocimiento para poder cuidarse y protegerse. De la misma manera, si yo tengo conocimiento frente a temas de matrimonio y frente a temas de separación, yo voy a cuidar mi matrimonio. Si yo tengo claro que el día de mañana, si me llegara a separar, habría algo que se llama la custodia, ya sea monoparental, en cabeza de uno de los dos padres, o custodia compartida, de pronto me la pienso antes de como descuidar mi matrimonio. Si yo me doy cuenta que ante una separación yo tengo que tener muy bien montada una comunicación, porque no va a haber la afectividad, la sexualidad, la reconciliación, sino probablemente momentos más duros, probablemente yo me empodero para tener una sana comunicación en pareja. Si yo sé que se me vienen temas financieros, pues probablemente desde el principio los organizo. Y yo voy a decirles una cosa, yo con mi marido lo he hecho varias veces. En 21 años hemos hablado qué pasaría si, y lo hemos hablado desde una postura amorosa, no con el dolor de ya no me amas, no con el dolor de estás enamorada o enamorado de otra persona, sino con el amor de quienes somos hoy, cómo nos queremos y nos respetamos, qué haríamos con los niños, cómo los organizaríamos, qué haríamos con el dinero. Y hoy en día las finanzas de mi casa funcionan de tal manera que funcionarían igual si estuviéramos separados. O sea, para aclarar, este libro no es una invitación a separarse, No, todo lo contrario. sino que te ayuda a mantener un matrimonio, Es un libro precisamente. que habla del amor y es un libro que habla del duelo, de acompañarnos a transitar un momento difícil desde una perspectiva amorosa. Tu libro se basa en algo muy interesante que es la logoterapia de Viktor Frankl. Sí. Y él menciona 3 aspectos, o sea, 3 tipos de sufrimiento que nosotros como seres humanos pasamos, ¿cierto? ¿En qué consiste este planteamiento? Bueno, ese es de los mejores regalos que nos deja Viktor Frankl, porque somos una sociedad, sobre todo la sociedad actual, que no quiere sufrir de ninguna manera y que tenemos montada una oda a la felicidad. Solo estoy contigo porque me haces feliz. Tengo hijos, sí me hace feliz. Los meto a este colegio porque allá van a ser felices. Solo estoy en este trabajo mientras sea feliz. Y hemos perdido un poco esto de la vida tiene matices y hay momentos de sufrimiento que también tienen sentido. Viktor Frankl lo que nos vuelve a poner sobre la mesa es, hey, el sufrimiento también es un camino para hallar sentido y crecer. Pero hay 3 tipos de sufrimiento. El primero es un sufrimiento inminente, es ese que me coge por sorpresa. De hecho, es el que
atrapa a los niños chiquitos o a los niños de padres que se van a separar o se separan. ¿Por qué? Porque no tenían control de la situación. Ujú. Un sufrimiento inminente es una quiebra, es un tsunami que acaba con todo lo que tengo, es muchas veces una pandemia que acabó con mi trabajo, con mi relación, por la situación. Una enfermedad, la muerte. Es algo que yo no tengo mucho control. Ujú. Y sobre eso me queda la actitud. Yo como me hago la pregunta de ¿para qué me pasa esto? No por qué, sino ¿para qué? ¿Cómo puedo sobrevivir a esto construyéndome mejor? Es decir, ¿qué aprendizajes o regalos escondidos me dejó? Claro. Hay otro sufrimiento que es el sufrimiento innecesario, que es el que generalmente vivimos, ¿no? Que es hacer cosas que nos hacen sufrir. Por ejemplo, pues si me como una bandeja paisa doble, pues probablemente me va a dar dolor de barriga. Sí. Si no me vacuno, pues me va a dar de pronto alguna cosa. Si no voy al dentista, pues me va a doler algo. El sufrimiento innecesario es el que transitamos muchas veces por ego. Y el sufrimiento necesario, que es el cual yo desarrollo en este libro, es sobre el cual van a transitar tanto las parejas como los niños. Y es aquel sufrimiento que vale la pena vivir porque voy a crecer como persona. Ejemplo, una vacuna, un parto. Nadie en la vida dice, una mujer no dice, qué dicha, llegó el momento del parto. Sí, como que nada, es algo doloroso, es algo que es duro con el cuerpo, pero es uno de los momentos más maravillosos de mi vida, ¿no? Entonces el sufrimiento necesario es cuando yo me preparo y miro de frente algo difícil porque sé que me va a traer un bien mayor. Me pongo la vacuna porque me cuido, voy al dentista que no es tan chévere, pero cuido mis dientes, voy a una terapia de pareja o transito un divorcio porque a mediano y a largo plazo es un acto de amor para conmigo y toda mi familia. Es muy interesante el planteamiento que tú das de la oda a la felicidad, ¿no? Nosotros siempre buscamos como ser felices con una persona. Esto hasta cierto punto, espero no ser polémico con lo que voy a decir, pero hasta cierto punto puede ser egoísta, ¿no? Porque si yo estoy con esta persona es porque me hace feliz. Y si no me hace feliz, entonces chao, ya hasta aquí quedó lo que habíamos vivido. ¿Mm? Pero pensar ya en el planteamiento que estamos montando en este programa es pensar en las posibles, ¿cómo se puede decir? Posibles situaciones Ujú. que podamos vivir nos ayudan a tener más amplia la mente y ser más maduros al momento de enfrentarlo. Y eso no es egoísta, sino que ya podría ser más un amor hacia la otra persona también, ¿cierto? Absolutamente. Acabas de dar con uno de los puntos por los cuales la mayor cantidad de personas se separan y es depositar en el otro mi felicidad. Hay dos tipos de pareja para mí, la pareja consciente y la pareja inconsciente. La pareja inconsciente es aquella que cree que estando con el otro es feliz, en donde se simbiotizan. Por ti vivo, gracias a ti, sin ti me muero y todas las maravillosas rancheras y música de amor que yo adoro, pero que muchas veces nos meten unos mantras y unas ideas en la cabeza loquísimas, Ujú. como sin ti me muero. Y esa es una de las cosas locas que hacen que cuando hayan problemas en el matrimonio, yo me aferro a que yo tengo que estar contigo porque si no, no podría vivir. ¿Cómo sería diferente si nosotros pensáramos, yo soy feliz, pero decido estar contigo? Que es muy diferente. Yo Ujú. sin ti puedo ser feliz. Contigo puedo ser más feliz en el sentido que ya lo soy. Yo estoy completa, yo no soy una media naranja. ¿Qué tal ese mito tan tenaz? ¿Qué Ujú. tal ese regalo tan delicado que es o tan simbólico que es ese corazón que se parte en la mitad? Entonces tú tienes una mitad y yo tengo una mitad. Divino, yo tenía eso con mi novio del colegio. Pero eso es muy simbólico y muy fuerte. Es como si a mí me faltara una mitad para vivir y yo estoy completa. A mí Alejandro, mi marido, me suma, pero no me completa. Eso genera inseguridades, ¿no? Absolutamente. Y transitar un divorcio, cuando yo creo que soy la mitad una naranja, bueno, es decir, la autoestima está bien apaleada, Te están diciendo que te quedaste sin la mitad de tu vida. estoy amputada. Es Ujú. sensación de amputación porque te perdí. O estoy completa, tengo con qué, es dolorosísimo, pero puedo salir adelante. Antes del programa hablábamos de que tú te enfocabas mucho en el tema de los niños. Sabemos que por todo este tema que hemos venido hablando, la separación causa dolor, causa que muchas veces las personas actúen de una manera un poco tan más egoísta, ¿m? Por su mismo dolor, por su mismo luto, pero se olvidan de los chiquitos o de los no tan chiquitos, pero que son hijos Sí. y que también les afecta.
Entonces, ¿cuál es el planteamiento que tú manejas en tu libro para que estas personas que están viviendo o que en el momento en que vivan una situación como esta puedan también trabajarlo con sus hijos? Bueno, diste con el punto que para mí es el punto neurálgico del libro y esa era la intención y es poder acompañar a, a niños, es decir, cómo yo puedo guiar a estos padres para que estos niños no salgan tan maltratados. Ningún papá en el universo quiere que su hijo esté mal, ¿cierto? Y todos diríamos, yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que mi hijo esté bien. Sin embargo, tú diste con un punto fundamental. Cuando yo estoy en dolor, cuando yo estoy en miedo, cuando yo tengo el corazón roto, yo utilizo una parte de mi cerebro que es el cerebro límbico. Yo utilizo una parte que es la parte emocional e incluso la parte más primaria del cerebro, que es la que reacciona y no acciona. Es aquella que me pone a la defensiva y me pone a luchar o a huir o a hacerme el muerto. Entonces, inconscientemente, es decir, cuando digo inconscientemente, sin la conciencia del prefrontal, que es la parte inteligente del cerebro, tomo decisiones jurando que estoy protegiendo a mis hijos. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo no le voy a dar la custodia compartida, yo me quedo con mis hijos porque este hijo de madre, ¿cierto? Que hizo tal y tal y tal cosa, ¿cómo va a ser capaz de cuidar a mis hijos? Yo los protejo de ese monstruo. Palabras más, palabras menos, de pronto más bonitas, pero en realidad cree que está protegiendo a sus hijos y no los está protegiendo. Porque si ese hombre o esa pareja se equivocó o no se equivocó, quizás no lo hace mal papá. Y quizás una custodia compartida podría ser absolutamente sano para que esos niños que estaban acostumbrados a pasar tiempo con su mamá y con su papá continúen con ese equilibrio. Pero desde el dolor de una persona puede hacer ese juicio, pero es un juicio desde la emoción del dolor, desde resentir algo que sucedió. Entonces, ¿qué tenemos que poder hacer para poder cuidar a nuestros hijos? Lo primero es darle la bienvenida al dolor, es decir, saber que vamos a transitar por unas cosas emocionales durísimas que nos van a poner en modo reptil, en modo protección, en modo supervivencia. Y desde ese lugar, probablemente no tomamos las mejores decisiones. Ejemplo, que se quede con todo, a mí no me importa, yo no peleo por plata. ¿En serio? Es que no se trata de ti, es que hay unos niños de por medio. O al revés, sí, pues que sepas lo que es bueno, yo me voy a quedar con ta. O en la organización de las finanzas o en cualquier otro tema. Se van a los extremos. Claro. Entonces, lo primero es reconocer que hay un dolor. Lo segundo es reconocer que el otro tiene un dolor también y está transitando por una historia. Lo siguiente es saber que esto con el tiempo también va a ir pasando. Esto no va a perpetuarse eternamente. Entonces, tener la fe y la esperanza de que esto va a mejorar. Cuarto, iniciar un proceso de aceptación. Miren, yo les hablaba de las etapas, ¿no? Como gripa, COVID, pero he descubierto en consulta que hay una etapa final o hay otra etapa que se llama el fantasma del matrimonio. Y son parejas que se han separado supuestamente, pero que no se han separado. Que están enganchadas por un montón de conflictos post. No resolvieron temas económicos, no resolvieron temas de custodia y están viviendo en casas separadas, pero los niños están viviendo un infierno y no se logró el objetivo de estar en paz. Entonces, la aceptación implica esto terminó. ¿Y cómo voy a poder hacer una mejor vida y reconocer qué regalos escondidos hay ahí? Tener una comunicación eficaz, es decir, poder montar unas juntas directivas en donde vamos a hablar de los niños, no de nosotros como pareja. Yo digo que esto es como en la electricidad, que hay dos cablecitos, el rojo y el negro. El rojo es el de la pareja, ese se rompió, pero el negro, el negro es el de los hijos y ese sí es hasta que la muerte nos separe. Aquí surge una pregunta y es, sí, nos separamos, iniciamos vías completamente diferentes, un nuevo comienzo, pero los hijos van a ser como un cordón que siempre nos van a mantener unidos también, de todas formas, ¿no? Total. ¿Y cómo podemos manejar esa situación para que tú hablabas, por ejemplo, de ese dolor que nos causaba hacer o tomar acción de forma más egoísta, ¿no? Como no te voy a compartir a los niños, no te voy a dar la custodia porque tú eres un monstruo, pero estoy hablando desde mi dolor, ¿sí? Desde mi dolor, desde lo que yo estoy sintiendo. ¿Qué acciones podemos tomar nosotros que estamos viviendo esa situación para no afectar a nuestros hijos y que las emociones no nos hagan ser egoístas? Como te decía, lo primero es reconocer que la emoción está. Y desde ese lugar, si yo la invito a mi casa, imaginémonos la emoción del miedo o la emoción de la tristeza
como un vecino que viene a tomarse un café a la casa. Si yo le doy permiso de entrar, le ofrezco el café y le pregunto por qué estás acá, probablemente ese vecino miedo me dice, porque te angustia la parte económica, porque tienes miedo de no tener tanto tiempo con tus hijos, porque tienes miedo a quedarte solo o sola, porque tienes miedo a que de pronto esto fue un fracaso. Entonces el miedo viene a invitarnos a hacer unas reflexiones profundas, a valorar cosas profundamente y a ponernos en acción. Entonces, si tengo miedo a no compartir tanto tiempo con mis hijos, ¿cómo voy a hacer que el que tengo valga la pena? Si tengo miedo a las finanzas, ¿cómo me pongo en acción para mejorar esta situación? Si siento que me voy a quedar sola, ¿cómo puedo hacer un trabajo personal de autoestima? Entonces, lo primero sí es reconocer y lo que llamamos gestionar la emoción. Ahora, ¿cómo mitigamos en los niños? Porque parados ahí muchas veces como que, bueno, ¿qué hacemos con los niños para que no sufran tanto? Lo primero es reconocer que en cada etapa de desarrollo la separación la van a vivir diferente. Un niño de 18 meses la vive muy diferente al de 4 años, que el de 7, que el de 10, que el de 18. Si yo sé qué pasa en cada etapa y en el libro un poco lo plantea, sé cómo acercarme a ellos, saber qué información dar y cuál no dar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los niños menores de 7 años tienen un pensamiento concreto. Tengo que hablar mucho más del cómo vamos a vivir, en qué lugar y de qué manera. Pero de pronto con un adolescente hablo de preguntas existenciales sobre el amor, el compromiso, etcétera. Es reconocer que probablemente los niños chiquitos van a tener regresiones y acompañarlos en eso. Si ya controlaban esfínteres, puede que pierdan el control de esfínteres. De pronto no les va a ir tan bien en el colegio por unos días. Y es poder saber que no se están traumatizando. Es que sería loquísimo que no hubiera una reacción. Se les está cambiando la película. Es tener paciencia y afectividad. Paciencia es un arte. Paciencia tiene 2 componentes: información, ¿qué está pasando? Y autocuidado. Es poder acompañarlos con amor y ser un ejemplo de autorregulación, un ejemplo de buena comunicación, un ejemplo de yo decido estar de manera que me cuido y te cuido. No estoy victimizada en una relación en donde te muestro que estar aquí me lo aguanto por ti, porque es una carga que les damos a los hijos por años. Yo trabajo con adolescentes y puedo asegurar una estadística del 100% de que los adolescentes, hijos de padres separados, no reclaman la separación de sus padres. Reclaman la pelea de sus padres. Reclaman que sus papás se trataron mal, se gritaron, no son amigos, se detestan. Eso marca. La separación, no tanto. Esa es una idea que tenemos. Es que les vamos a dañar la historia feliz de la familia feliz. Y realmente ahí está nuestra emoción. Se está desdibujando nuestro libreto y es dolorosísimo. ¿Qué pasa cuando uno de estos niños, bueno, generalmente se dan los adolescentes, pero también se puede dar en niños de menor edad, toman como resentimiento hacia uno de los papás? Generalmente, no sé, pudo que el papá fue infiel, se salió toda la luz, por eso se generó la separación y resulta que los hijos le tomaron fastidio y le tomaron resentimiento al papá. ¿Cómo se puede manejar esa situación? Bueno, para los niños de padres separados, esta es una maestría en relaciones interpersonales. Son niños que tienen la posibilidad de aprender un montón de cosas, por lo tanto tenemos esa bonita responsabilidad. Cuando un hijo toma partido, siempre es responsabilidad de los padres. Es porque papá o mamá señaló que el otro hizo o dejó de hacer. Es porque no precavieron a ver que los niños se enteraron de cosas que no se han debido enterar. La intimidad de papá y mamá es intimidad de papá y mamá. Sobre todo los niños no tienen por qué enterarse de esos motivos, digamos, esas minucias que les va a generar muchísimo dolor. Pero pasó, el niño se enteró, mamá contó, lo que sea. Eso se puede reparar con un ejercicio hermoso de compasión. ¿Qué es la compasión? Reconocer que ese otro, que es humano, que puede pensar diferente a mí, por supuesto que se puede equivocar. Y que todos en algún momento de la vida podemos estar en ese lugar. Y que con el amor que le tenemos a nuestro papá o a nuestra mamá, no lo tenemos que juzgar, porque no hay nada más doloroso para un niño que juzgar a su papá o a su mamá. Tomar partido o ser leal con el uno y no con el otro genera una inseguridad terrible. Los cimientos de los niños, el piso que pisan, son papá y mamá. Y si alguno se me desdibuja, genera una inseguridad enorme en mí y en mis relaciones. Entonces yo tengo que reparar ese piso. Yo tengo que mostrar que papá está bien, papá te ama o mamá te ama, mamá está bien, pero mamá se pudo equivocar. Y eso no tiene nada que ver
con quién es, cuál es ese ser que hay adentro, se equivocó. Y podemos tener ese acto de compasión de decir, y se vale, y papá puede reparar o mamá puede reparar, y eso sana. Así que es un momento también bonito de construcción, de aprender sobre el perdón y la sanación. Conocer todos estos tips y tener como ya un nuevo concepto de todo este tema de la separación también va a ayudar. A mí me educaron diciendo que si uno no trabaja los errores, tanto personales como de la familia, uno como hijo tiende a repetir ese patrón, ¿no? Si mi papá fue infiel, entonces yo estoy destinado a ser infiel también. Si mi mamá es escandalosa y es tóxica, entonces mi hermana también va a ser escandalosa y tóxica. Pero trabajar este tipo de cosas ayuda a poder eliminar esos patrones de comportamiento en las generaciones, ¿cierto? Total. Es que lo más bonito de la logoterapia es que la logoterapia nos dice que somos libres y somos libres de eso. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos tres cosas: lo heredado, lo vivido y lo decidido. Es decir, lo heredado es mi temperamento, mi biología, digamos, mis posibilidades. No sé, tengo mi papá, mi mamá y mis abuelos, todos mueren de cáncer, por ejemplo. Pues de pronto genéticamente tengo más posibilidades de tener cáncer o una adicción o un temperamento de una manera u otra, desregulado, fuerte, sensible, etc. Pero eso no me determina, porque también aparece la segunda, que es lo vivido, la crianza, la manera como la vida también fue moldeando esa genética. Pero lo más bonito es lo que acabas de decir, es lo decidido. Yo no soy Juanita, mamá de Antonio y Emilia, yo no soy logoterapeuta, yo no soy coach. Yo hoy estoy siendo comunicadora de una información. Uno está siendo, uno está en gerundio, uno está existiendo. Y eso hace que siempre tengamos la posibilidad de cambiar patrones, de ser la mejor versión de nosotros mismos, no de ser perfectos, pero sí de definir cómo quiero vivir, cómo quiero amar, qué decisiones quiero tomar para ser coherente con lo que siento y con lo que pienso. Entonces, ¿nosotros qué somos? Una decisión, y no tenemos que seguir patrones, pero sí tenemos que hacer un ejercicio, ya sea terapéutico, de investigación, de lectura, donde aprendamos y sigamos creciendo como personas. Bueno, la separación es un momento de la vida que trae dolor, ¿cierto? Pero tomar un pensamiento diferente y pensar de una manera como esto, como una oportunidad para poder seguir creciendo, para poder pasar la página e iniciar un nuevo comienzo, nos puede ayudar a sobrellevar esta situación de una mejor manera, sin afectarnos a nosotros mismos y tampoco afectar a los que nos rodean. Hemos llegado al final del programa, Juanita. Te agradecemos muchísimo por este programa tan interesante. Gracias por este libro tan enriquecedor para la sociedad, pienso yo. Y espero que te hayas sentido muy bien. Muchísimas gracias. Me sentí feliz. Gracias por este espacio. Y de verdad que con todo el cariño, y que esto se repita. Claro que sí, Juanita. Bueno, y para todos aquellos que no necesariamente estén pasando por una separación o la estén pasando y necesiten asesoría, pueden comprar el libro de Juanita en las librerías, en su librería favorita, o también en www.penguinlibros.com/co. Así que los invitamos a que puedan tener esta joya de la literatura que nos va a ayudar muchísimo a entender esta situación y poder llevarla de mejor manera. Los esperamos en el próximo episodio. Hasta luego. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con El Espectador, Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sainz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.